Buenas tardes compañeros y maestro. En esta parte de la exposición voy a hablarles sobre dos de los subtemas que personalmente decidí agregar en mi ensayo. Voy a hablar sobre el campesino, el trabajador campesino y sobre el trabajador de la industria. Voy a decir solamente un pequeño resumen que posteriormente estaré ampliando en el ensayo que en estos días le estaremos mandando. Debemos de entender que en esta época de la historia de México existen dos divisiones bien marcadas entre los que consideran que esta época de la historia significó un avance, un progreso, una transición de un país que venía prácticamente de la independencia, venía de ser una colonia y estaba forjando las bases de su independencia y que evidentemente en el caso de nuestro país no pudo ser de la noche a la mañana, puesto que diversos conflictos después de la independencia ocasionaron que nuestra economía, que social y culturalmente y económicamente nos fuéramos al estancamiento. La guerra contra Estados Unidos, contra Francia, la independencia de Texas, fueron algunos de los conflictos que terminaron estancando a nuestro país y evidentemente no permitieron que se desarrollara como otros países de la época. Eh, Debemos de tener en cuenta que nuestro país, de 15 millones de mexicanos que vivían en 1910, solamente, bueno, 11 millones de esos mexicanos, 64% de la población activa, vivían en el campo. De estos mexicanos, eh, la mayoría de hecho eran personas que no tenían tierras, que las habían vendido por alguna razón, la habían vendido a terratenientes más fuertes. De esta manera estos campesinos eran los que trabajaban para otros ejidatarios y tenían pues el deber de cultivar, de sembrar, tenían pues esa tarea. Podían vivir incluso, muchos de ellos podían vivir en los lugares donde trabajaban, se les permitía. Eh, Prácticamente a ellos se les pagaba con comida más que un sueldo muy bajo, y esto ocasionó de alguna manera una desigualdad en nuestro país, en ricos que tenían tierras y los que no, que eran prácticamente la mayoría. Por parte de las tribus indígenas también existía una marcada diferencia debido a que estos reclamaban sus tierras, reclamaban la legítima propiedad de las tierras que la industrialización porfirista estuvo explotando. Hubo diversos conflictos de tribus indígenas, había mucha discriminación en aquel entonces, más de la que hay actualmente, y de esta manera existían aún ciertas desigualdades en nuestro país. Eh, y ahora en base al trabajador de la industria, se puede decir que en México, perdón, se puede decir que en México durante este periodo de la historia experimentó evidentemente un importante crecimiento económico. Porfirio Díaz trajo al país muchas empresas que beneficiaron al establecimiento de trabajos. Muchas personas de estas que ya mencioné, que venían del campo, que era la mayoría, llegaron a las ciudades a establecerse y a formarse pues en las diversas empresas maquiladoras extranjeras. Eh, si bien la inversión, la mayoría de la inversión de estos países se concentraba entre tres potencias de aquella época, que era Francia, Reino Unido, y evidentemente el que tenía mayor diferencia de estos tres era Estados Unidos. Al régimen porfirista le empezó a preocupar de alguna manera esta situación y empezó a implementar medidas que terminaron eh, que no terminaron realmente por hacer gran efecto. Incluso de la otra cara de la moneda se decía que
eh, estas industrias realmente no tenían ciertos problemas, puesto que no formaban productos que no tenían eh, estándares de calidad, explotaban a sus trabajadores. El régimen porfirista le daba mucha importancia a las empresas extranjeras, les permitía ciertos beneficios arancelarios, les permitía incluso apoyo militar a algunas de las empresas. Por otra parte, se dice que muchas de estas empresas que tenían pues vínculos de alguna manera con el régimen porfirista tenían ventajas, tenían ciertos beneficios, y mientras tanto otras se les cobraban impuestos muy altos, ya que de alguna manera el régimen se beneficiaba del número de empresas que se establecían en nuestro país, y pues subía los impuestos evidentemente. Podemos decir que los productos más importantes en nuestro país, entre ellos estaba la minería, estaba el azúcar, el petróleo, el cobre, eran de algunas de las más importantes de nuestro país. Y, y además de esto, se sabe que el régimen otorgaba incluso apoyo militar a las empresas, por lo que estas tenían el descaro de poder explotar a los trabajadores, cobrarles pagarles muy poco, perdón, por un trabajo que era poco de poca calidad, por un trabajo que no estaba a favor de los trabajadores, y de esta manera se empezaban a explotar, comenzaron a haber huelgas, y el régimen los empezaba a asesinar, los empezaba a explotar, y de esa manera, entre estas cosas, fueron lo que ocasionaron los acontecimientos que originaron en el derrocamiento del gobierno, evidentemente. Buenas tardes, a mí me tocó hablar de la economía en el porfiriato. Tenemos que entender que hubo cuestiones buenas y malas, como el haber entrado en una carrera industrializada para poder competir con los demás países. En el porfiriato se dieron transformaciones económicas propias por la inversión que se dio principalmente por mano extranjera, y principalmente que fue por Estados Unidos y europeos. México creció en gran medida gracias a estas inversiones, por las cuales pues si no se hubieran aportado pues nunca hubiéramos crecido como un país industrial. Consigo trajeron estructuras para ferrocarriles y medios de comunicación, como viene siendo el teléfono y el telégrafo. El comercio fue uno de los tantos trabajos o actividades económicas que más crecieron durante el porfiriato. El gobierno se encargó de lo que viene siendo fomentar el comercio, que alcanzó niveles nunca antes vistos, muy altos, que posteriormente desde 1805 no se miraban. Uno de los aspectos negativos que hubo con esto fue el crecimiento de las importaciones de productos que eran elaborados con una calidad muy alta, por lo que la balanza de pagos creció desfavorablemente en México, y esto propició que pues hubiera un alza en lo que viene siendo en la economía. Los aspectos negativos que hubo en el México de esta época fue que más de 30 millones de hectáreas constituyeron haciendas al norte y al sur de Quintana Roo,
por las cuales estas fueron algunas de las tantas bases económicas y principales para la Revolución Mexicana. Las inversiones extranjeras produjeron importantes cambios en México. Algunas de estas constituyeron a cambiar el panorama material del país y a tener unos tantos o cuestiones, se pueden decir que medios de comunicación para integrar al país en el sistema económico internacional y a diversificar las exportaciones. El notable crecimiento económico no solo se logró mediante la apertura o la inversión de otros países al nuestro, sino que el gobierno supo también tomar otras decisiones que ayudaron a la mejora económica, como una de las tantas fueron el establecimiento de crédito mexicano en Europa y Estados Unidos. Un nuevo balance con la revolución industrial que llegó y pues se dio por los tantos problemas que tenía el gobierno en ese entonces de Porfirio Díaz, con la economía bajas y altas y por las tantas discriminaciones hacia el pueblo, como en tierras, pagos de su trabajo, que posiblemente eran muy pesados. Como ya les dije, también, ya que trabajaba la mamá, el papá, también trabajaba los niños. En cuestión, pues tenía que trabajar toda la familia para poder tener un buen salario, como el que en pocas palabras nosotros podríamos gozar en estos tiempos. Entonces, con el nuevo balance de que viene siendo de la revolución, se tuvo que hacer una independencia económica del país. Esto consiste en la capacidad de producción para satisfacer las necesidades de las que vienen siendo pues todo el pueblo, que son necesidades fundamentales, y el desarrollo constante de las ramas de la economía de nuestro país, y pues también de los servicios, ¿verdad? Con esto damos a conocer que con nuestros propios medios teníamos que salir adelante, ya sean científicos o técnicos. El porfiriato dio la sensación a la sociedad, a la clase media, de que México estaba a la vuelta de la esquina de ser un país moderno, de ser un país de primer mundo, y creo que no era para más, pues se implementaban producciones extranjeras para la minería y para las vías férreas. Podemos tener como dato que en el tiempo del porfiriato se construyó 21.000 kilómetros de vías férreas, aparte que se cuadruplicó la cosecha de azúcar, y varias empresas textiles dieron origen en el porfiriato. También tenemos que la producción de petróleo se convirtió en una importante inversión dentro del país, y aparte Porfirio Díaz hizo una inversión de 358 millones de pesos plata para realizar una obra de 419 millones de pesos para agua potable y pavimento en la capital. También es importante anexar que hizo construcciones portuarias en Veracruz, Manzanillo y Tampico, aparte de la construcción de hospitales, correos, mercados y la columna de la Independencia.
todo esto se puede decir o se puede interpretar de que México iba muy bien, pero también está la otra cara de la moneda de mucho analfabetismo y que el 80% de la población en el país pues no, hablaba dos idiomas. Y no solo eso, sino que gran parte de la población no hablaba el español, sino que eran sus lenguas nativas, lenguas indígenas, y eso ocasionó una gran desigualdad social, mientras por un lado México avanzaba a pasos agigantados, porque podríamos decir que Porfirio Díaz puso a México en el mapa. La otra cara de México nos decía que había mucha desigualdad y que los indígenas pues nomás servían como peones o como trabajadores de campo, lo que ocasionó o pudo ser la razón de las primeras pues las causas de la revolución, esto de que el pastel pues no estaba dividido igual para todos. Y lo que podemos decir pues de trasfondo, sin etiquetar como bueno o malo, es que la economía del país fue de gran avance en tiempos del Porfiriato. Aparte de que los capitales extranjeros como puede ser Alemania, Francia, Inglaterra sirvieron para el avance de la minería y del ferrocarril en México. Aparte que se introdujo el automóvil y también entre otras cosas. Bueno, siguiendo con el tema de la industrialización y la clase trabajadora en tiempos del Porfiriato, es importante saber el contexto de que se encuentra esta clase trabajadora y poder entender cómo la economía fue un factor importante para determinar el periodo del Porfiriato. Sabemos que tiempo atrás fue un tiempo difícil para México y que la economía no pudo crecer como tal, porque sabemos que había invasiones, guerras internas que no permitieron que ésta creciera. Entonces lo que hace Porfirio Díaz es implementar o dar ese estandarte o dar el argumento de que hemos estado mucho tiempo en guerras tras 75 años, que se ocupaba entonces dar una estabilidad política para poder dar el siguiente paso, para estar al nivel de la modernidad que México necesita. Entonces se hicieron varias inversiones para el apoyo de la economía y que esto sirvió para que exista una nueva clase obrera, una clase media que iba a ser la base de la economía del país, que eran rancheros, médicos, doctores, maestros, pequeños comerciantes que ayudaron a la sustentabilidad de la economía interna.